Muy bien. Pues nada, hola a todos otra vez. Ahora por la tarde se hace un poquito más duro, pero bueno. Con todo lo interesante que va a ser, seguro, como siempre, la ponencia que va a hacer nuestro compañero y amigo Pablo Aparicio, pues vamos a dejaros. Y nada, el título de la ponencia, que lo tenemos aquí, es Piranesi estaría orgulloso, y todos muy atentos a todo lo que nos tiene que contar, como siempre, Pablo Aparicio. Adelante y bienvenido. Bueno, gracias a todos. Sé que va a ser duro esta hora que os espera por delante, pero tengo aquí un boli, como ve a alguno cerrar los ojos, se lo lanzo. Bueno, el título... Bueno, yo para esta conferencia la verdad es que no tenía ni idea de qué hablar. Y tampoco quería ponerme a hablar de algún proyecto personal mío, pues porque yo ya me lo conozco también, vosotros lo conocéis porque lo pongo por internet y nos aburrimos todos. Entonces, lo que quería hacer era algo un poco más general, como construir un relato distinto, que nos permitiera también meternos un poco en la metodología y en la reflexión de la arqueología virtual y de la virtualización del patrimonio, ¿no?, en general. En este caso le he puesto el título Piranesi estaría orgulloso porque como es un poco a lo que tenemos, en cierto modo, que aspirar, a hacer que los que fueron maestros estuvieran orgullosos de nosotros, que se supone que de algún modo somos discípulos de ellos. Entonces, bueno, además veis aquí una especie de analogía entre el dibujo en tableta gráfica que hacemos en la actualidad y un grabado del siglo XVII en el que aparece un hombre dejándose ahí los ojos en una tabletilla haciendo un grabado, ¿no? Es el mismo gesto y lo llevamos haciendo desde hace siglos. Bueno, he dividido la conferencia, y espero no alargarme mucho, en 4 partes. Una primera será una introducción, donde hablaré un poco, pues veremos algunos grabados de Piranesi como ejemplo. No es que Piranesi sea el único que lo hacía, pero bueno, le ponemos como ejemplo porque es de los que más hizo este tipo de trabajos. Pero también para explicar un poco el porqué de mirarle y el porqué de mirar al pasado para construir el futuro. Luego habrá una segunda parte dedicada a ver trabajos de nuestros compañeros de la actualidad que aplican estos recursos que podíamos ver y que vamos a ver en trabajos como los de Piranesi. Y luego una tercera parte en la que yo os explico de forma muy rápida uno de los últimos proyectos que he hecho donde sí que aplico este tipo de recursos. Finalmente una conclusión para que ya podamos respirar todos tranquilos. Bueno, cuando hablamos de virtualización del patrimonio, generalmente, y ha ocurrido en estos últimos años, se vincula siempre todo al 3D y a las herramientas interactivas, a los vídeos, a todo lo que pongo un poco aquí, ¿no? Que si realidad aumentada, realidad virtual, animación, visitas virtuales, visores 3D. Y obviamente estas son algunas de las herramientas que componen o que forman parte de lo que llamamos arqueología virtual o virtualización del patrimonio. Pero no son las únicas y en realidad no son ni las mayoritarias. Nosotros, como profesionales de la virtualización del patrimonio, del patrimonio virtual, lo que más vemos y con lo que más trabajamos es con el 2D. Y esto, aunque no nos demos cuenta, porque a veces no lo entendemos así, pero cuando tenemos un renderizado de un modelo totalmente en 3D, lo plasmamos en 2D. La imagen final que nosotros tenemos es bidimensional. Entonces, bueno, además, este tipo de imágenes bidimensionales se puede aplicar a todo el proceso, desde los bocetos, el concept art, etcétera, pasando por las imágenes que compartimos en la web, en las redes sociales, por supuesto aquellas que imprimimos o que hacemos para publicaciones, tanto impresas como digitales, y también aquellas que se usan para la panelería. Realmente estamos rodeados, como se puede ver de aquí también, en esa especie de gráfico, por ilustraciones que son bidimensionales, aunque en la base estén hechas con modelos 3D. De hecho, una fotografía, cuando yo hago una fotografía, estoy haciendo una fotografía de algo en 3D, como podéis ser vosotros, por ejemplo, pero la imagen que yo obtengo al final es realmente una imagen bidimensional.
Entonces, muchas veces se nos olvida de que tenemos que cuidar mucho también los productos bidimensionales que llevamos a cabo nosotros como profesionales. Y bueno, como yo doy en el máster y en patrimonio virtual, en los cursos, etcétera, las partes o algunas de las partes de 2D, pues entonces he decidido enfocar esto a intentar mirar hacia el pasado para encontrar esos recursos que podemos utilizar para mejorar nuestros proyectos en 2D. Esto, bueno, tampoco hace falta explicarlo mucho, pero sí que, por ejemplo, llamar la atención en que las imágenes bidimensionales las podemos encontrar en todo tipo de formatos, es decir, en dispositivos móviles, en televisión, en ordenadores, en papel, pero en cambio, por ejemplo, una aplicación de realidad virtual no lo podemos encontrar en el papel, o no lo podemos encontrar a lo mejor en una televisión, o en una publicación escrita, no sé. Entonces, está más reducido el ámbito en el que podemos encontrar cierto tipo de recursos. En cambio, las imágenes van a estar siempre por todos los lados, las imágenes bidimensionales. Bueno, esto siempre es un tópico, un mito que nos encontramos continuamente, y es que, aunque cada vez menos, todo es cierto, porque como cada vez hay también más trabajos de calidad, pues encontramos muchas veces gente que lo comprende, ¿no? Pero hay muchos, todavía suelen ser de la vieja escuela, que te dicen, es que eso del 3D es muy frío. Como que no les llega, y tienen razón muchas veces, porque hay muchas imágenes tridimensionales que no nos resultan empáticas, que no nos resultan cercanas. Y entonces, al no podernos nosotros meter como espectadores en ese mundo virtual, pues efectivamente nos resulta algo ajeno y algo extraño y algo frío. Es contra eso contra lo que hay que luchar, pero es muy importante saber que el 3D es una herramienta y que no es intrínsecamente algo frío. El 3D, por ser 3D, no es algo frío ni caliente, simplemente es una herramienta que, utilizada de forma correcta, puede resultar tan interesante como dibujar la ilustración tradicional, ¿no? Además, uno de los grandes de esta disciplina, que es José Luis Gómez Merino, que fue el impulsor de Balabat, que ahora está quizás un poco desaparecido en este mundillo, no vemos muchos trabajos suyos, pero que sigue por ahí, ¿no? Escribió un artículo de su blog en el 2013 donde decía esto, ¿no? Dice, aunque sean nuevas tecnologías, está hablando de la aplicación de las nuevas tecnologías a la virtualización del patrimonio, etcétera. Dice, aunque sean nuevas tecnologías y en 3D, no significa que alcancemos el nivel de los viejos maestros en la mayoría de las ocasiones. Esto, igual que el 3D no es de por sí frío, el 3D tampoco es la solución ni la panacea a nada. Si no lo sabes utilizar bien, si no usas bien esa herramienta, pues va a ser tan mala y tan pésima como cualquier otra que no sepas utilizar. Entonces hay que tener también cuidado con eso. No por en nuestro proyecto colocar una imagen en 3D ya vamos a estar haciendo lo mejor. No, ni vamos a ser los más guays tampoco. Entonces, continúa. Estudiémoslos, se refiere a los viejos maestros, veamos cómo utilizaron ellos los recursos de que disponían e intentemos hacer lo propio con los recursos que disponemos nosotros. Si defendemos lo mejor, defendamos a Piranesi frente a los que hacen distingos entre lo viejo y lo nuevo, cuando la verdadera distinción está entre lo bueno y lo malo. Esto sería para imprimírselo y enmarcárselo, porque es completamente cierto. Una herramienta, la última herramienta tecnológica que haya salido, no es de per se ni buena ni mala. Simplemente depende de cómo la utilicemos. Y puede haber una herramienta vieja, que sea el lápiz mismo, tan vieja como un carboncillo, que sea una herramienta buenísima para utilizar en nuestro proyecto. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y, partiendo de esta base, mirar al pasado. Entonces, vamos a ver algunos grabados de Piranesi. Aquí tenéis uno de ellos, que nos van a permitir encontrar algunos de los recursos que nosotros podemos aplicar a nuestros trabajos. Y que, de hecho, ya muchos de nosotros aplicamos a nuestros trabajos. Pero bueno, está bien ver cómo lo hacían antes. En esta lámina, por ejemplo, encontramos dos vistas del mismo edificio. Una es una sección, la que tenéis a la derecha, y otra es un alzado. Son vistas, además, totalmente ortogonales. Piranesi sabía dibujar perfectamente en perspectiva, lo podía haber dibujado en perspectiva, pero él era arquitecto y entendió que con una vista ortogonal la mente comprende mucho mejor de forma técnica un edificio.
Tenéis además una cosa interesantísima y que seguimos utilizando una vez tras otra y que debemos seguir explotando, como es la distinción entre los restos conservados y la hipótesis reconstructiva. Aquí se puede ver muy bien, en esa línea que tenéis como que corta el edificio, cómo los restos que se conservan actualmente, que están en la parte inferior, las ruinas, aparecen como mucho más sólidos, aparecen de hecho con las sombras, son los únicos que proyectan sombras, mientras que lo que se levanta sobre ellos no proyecta sombras, es como transparente, está colocado sobre las ruinas, ¿no? Pero nos permite entender el volumen que tenía el edificio en el pasado. Además, otro de los recursos que utilizaba era la colocación de letras. Nosotros en nuestras infografías muchas veces no lo solemos hacer y lo que hacemos es colocar líneas que salen desde distintos puntos y que nos dice, pues esto es una columna, esto es tal, esto es determinado espacio. En este caso no lo hacían así, colocaban una leyenda abajo o detrás de la imagen y ponían letras, distintas letras en los sitios. Vamos a seguir viendo algunas otras herramientas. Por ejemplo, en esta otra vista, también muy sugerente, se trata del Ponte Fabrizio de Roma, pues encontramos, lo primero, la vista ortogonal totalmente del propio puente. Les encantaban y les encanta realizar vistas totalmente ortogonales porque te ayudan mucho mejor a comprender los volúmenes de los edificios y además te permiten tomar medidas sobre ellos. Además vemos la combinación entre vistas ortogonales técnicas y elementos artísticos, elementos del dibujo artístico y de la representación artística. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados ahora a cuando vemos ortofotos, cuando mostramos ortofotos o planimetrías, a hacerlo de forma muy técnica sin mezclarlo con elementos de reconstrucción virtual o elementos más contextuales, más artísticos. Ellos no lo hacían así y funcionaba bastante bien. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo se incluyen unos hombrecillos en esa parte de en medio del puente que ayudan a darte la sensación del tamaño que tiene esta estructura. Si no, no sabríamos muy bien el tamaño que tiene. Además encontramos, por ejemplo, la ciudad de Roma en la parte de detrás, el propio río, eso sí, hecho en perspectiva, que se va alejando hacia el fondo. Incluso el corte nos deja ver los restos o lo que sería el fondo del propio río Tíber, cortado también en sección. Y debajo de esta vista frontal tenemos la planta, que también, al estar la planta junto al alzado, nos permite ver de forma muy gráfica y muy directa el volumen y las dimensiones de la estructura. Y luego, este tipo de infografías, porque es una infografía, lo combinaban además con otros añadidos, otros elementos en los pequeños huecos que les quedaban. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el detalle de un resto arquitectónico, de un elemento arquitectónico, como es esa pilastra, y también incluso un sillar con distintas incisiones que nos muestran cómo se unían la técnica constructiva, ¿no? Lo de la técnica constructiva le va a interesar muchísimo a Piranesi y a todos los arquitectos del siglo XVIII y XIX, porque de esa manera aprendían de los antiguos cómo se construía y les permitía también llevar a cabo hipotéticas reconstrucciones, ¿no? O reconstrucciones reales, como hicieron muchas veces. Entonces, esto también quizás es algo que podemos intentar imitar o utilizar de alguna forma para dar, ya veremos más adelante, cierta vida y sensación de tiempo a nuestras reconstrucciones, a nuestras infografías, etcétera. ¿Por qué no mostrar cómo está hecho determinado muro o cómo están hechas determinadas partes técnicamente, constructivamente, ¿no? Pues aquí lo hacía Piranesi. Incluso todo esto ya lo mezclaba, para seguir con este relato, con la reconstrucción virtual o la recreación de los modos de construcción, como se ve ahí a la derecha del todo, de este tipo de edificios, recreando la grúa, etcétera, ¿no? Es decir, incluyendo recreaciones o reconstrucciones virtuales en relatos o en imágenes más bien técnicas, como son estas, que muestran la forma en la que se levantarían los sillares, se colocarían. Y luego, además, otra cosa bastante curiosa. Veis como aquí las tres imágenes que aparecen arriba están como descolgadas son como rollos que estaban enrollados y que han quedado descolgados. Es decir, ha incluido esas imágenes que podía haber puesto sueltas dentro de una escena, de la misma escena en la que están estos sillares levantados con una especie de grúa. Eso también lo podemos intentar imitar nosotros, y cuando hagamos una infografía, construirla toda dentro de una misma escena, que lo podemos hacer, por ejemplo, en Blender.
Bueno, esta es un poco una vista ligera de algunas imágenes de Piranesi. No podíamos, o sea, no puedo poner todas ni hace falta. Y ahora vamos a ver algunos trabajos de compañeros nuestros que utilizan este tipo de recursos, y de esta manera vamos a ir como identificando algunas de estas herramientas, de estos recursos que podemos utilizar todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tenéis el trabajo de César Figueiredo, y como primer recurso sacado de esta visión del trabajo de los antiguos, vamos a quedarnos con la representación artística de plantas y alzados ortográficos, ¿no? Que es algo realmente que también ha mostrado ya David en su conferencia cuando la ha dado, ¿no? Ha mostrado muchas secciones, alzados, etcétera, de la reconstrucción virtual que la ha llevado a cabo. Aquí veis, por ejemplo, César dice, en un comentario de Facebook, dijo esto, ¿no? Que dice: si hay cosas que no consigo evitar, es tratar a las plantas y a los alzados a la moda del siglo XVIII-XIX. Son más ilustrativas, más didácticas, simulan volúmenes y tienen el rigor que un proyecto debe tener. Y de hecho veis ahí cómo dibuja, él lo hace a mano, César Figueiredo, ¿no? Y ahí dibuja las plantas de esos edificios como proyectando una ligera sombra, como si las plantas estuvieran levantadas 1 metro o 2 metros, y proyectan esa ligera sombra que le da ese volumen que queda tan bien, ¿no? Lo mismo con los alzados, etcétera. Lo vemos en esta otra imagen. También son trabajos de César Figueiredo, donde se puede ver exactamente lo mismo que hacía ya Piranesi antes. Estas secciones, que también nos ha mostrado antes David algunas, que son de una reconstrucción virtual, que no son de un levantamiento fotogramétrico, que eso sí que lo solemos hacer porque solemos hacer ortofotos, pero estos son secciones y alzados y plantas de reconstrucciones virtuales o de recreaciones arquitectónicas hechas a mano, que es lo que hace él. Tenemos aquí también el ejemplo de un compañero que está aquí también sentado, que es esta lámina de Juan Diego, también una sección donde se muestra la modulación de una de las salas de las termas de Alange, ¿no? que la ha estudiado. Aquí podemos ver exactamente lo mismo, y además podemos ir un poco más allá, ¿no? Veis que Juan Diego ha intentado, en cierto modo, imitar como el fondo de una especie de papiro o de legajo antiguo, para acercarnos también a esa planta antigua de unas termas romanas, vamos, planta no, a esa sección antigua de unas termas romanas. Lo mismo ya lo hizo Piranesi, pero en otro sentido. Veis en esta imagen, en la de la izquierda, de arriba, que Piranesi pinta esa planta sin tener necesidad de ello, la dibuja sobre una piedra rota, sobre un trozo de roca quebrado. Esto Piranesi lo hace seguramente imitando también otro tipo de plantas que él había visto y había dibujado en trozos de roca, en roca quebrada, como son los de la forma urbis, es decir, la planta de Roma que se estaba excavando en el centro de Roma y que se estaba encontrando por entonces, y que él mismo dibujó, como se ve ahí arriba. Entonces, imitando esa planta de tiempos romanos, es decir, imitando algo antiguo, llevó a cabo esta otra planta, también dibujándola sobre una roca quebrada. Y eso es más o menos lo que ha hecho también Juan Diego, imitando los papiros antiguos, imitando otro soporte antiguo que te lleva al pasado, que al fin y al cabo es eso, como una ventana hacia el pasado, pues consigue hacer lo que ya hizo Piranesi utilizando otras herramientas, ¿no? Pero siempre hemos querido eso, ¿no? Y eso es lo que también, en ese caso, buscaba Piranesi con esa planta del mausoleo de uno de los mausoleos de Roma, de Constanza creo que es, para llevar al que veía esa planta al pasado, imitando las plantas de edificios romanos que se estaban encontrando por entonces. Otro de los recursos que podemos sacar de esas ilustraciones, pues por ejemplo, la representación simultánea de los restos conservados y las hipótesis reconstructivas. Esto es algo que también nos va a enseñar luego más tarde Juan Diego, como ya he visto en una de las imágenes que ha hecho, pero que usamos nosotros en muchas ocasiones. Aquí tenéis como un ejemplo paradigmático de ello, porque es un estilo propio que prácticamente ha desarrollado él, que es los trabajos que hace Iñaki Dieguez, ¿no?, de IDU. Veis cómo nos muestra los restos conservados actualmente del yacimiento en una fotografía, y sobre esa fotografía levanta, como si fueran transparentes, como si fueran de forma fantasmagórica, por así decir,
la hipótesis reconstructiva de ese espacio. Esto es lo mismo que ya veíamos, yo os he contado antes, en la lámina de Piranesi, que levantaba también como de forma transparente sobre la imagen de los restos conservados. Este es un recurso que funciona bien siempre, lo funciona ahora y funcionó hace 3 siglos. Este es uno de los últimos trabajos también que he estado haciendo, imitando un poco tanto a Iñaki como al resto de ilustradores que han hecho este tipo de trabajos. Es decir, sobre una imagen de los restos conservados, levantar un poco de forma fantasmagórica o transparente la reconstrucción de un resto arqueológico, ¿no? En este caso es un modelo fotogramétrico lo de arriba y lo de abajo, pues, ilustración digital sobre ese modelo 3D. Bueno, y siguiendo con esta serie de cosas, serie de recursos, serie de herramientas que podemos rescatar del pasado para aplicar a nuestros trabajos, nos encontramos, por ejemplo, con el añadido de objetos y personas que aporten realismo e información de contexto y escala a nuestros trabajos, a nuestras reconstrucciones. Aquí veis también una lámina de Piranesi que nos muestra una de las arcadas del Teatro de Marcelo. Pero si esto lo hubiéramos hecho hoy en día, lo hubiéramos hecho limpísimo, correctísimo y sin duda sin ninguna persona. Quizás esto no es lo más correcto para el trabajo que nosotros hacemos. Aquí veis cómo Piranesi coloca 2 romanos charlando entre ellos en esas escaleras que nos dan tanto sensación de realismo de los restos conservados como sobre todo de la medida. Y podemos hacernos a la idea del tamaño que tienen esos restos. Aún así, Piranesi incorporaba las reglas, por así decir, las cotas a un lado. Una cosa no quita la otra tampoco. Y luego también encontramos, como podéis ver en el friso de arriba o por ahí abajo en la primera de las escaleras, pues restos de hierba, restos de pequeñas rocas, hierbajos que salen entre las rocas de arriba. Todo esto aporta la veracidad que requiere la visualización del pasado a nuestras imágenes, ¿no? Y esto es algo, poniendo también el ejemplo de unas imágenes de Iñaki, que también se ve en los trabajos que hacemos ahora y que nosotros debemos aplicar a los trabajos tridimensionales. Veis las personas, veis los animales, plantas, objetos de todo tipo. Bueno, siguiendo con más herramientas que podemos utilizar, por supuesto tenía que meter aquí la suciedad. La suciedad, las telas, vegetación, irregularidades, etcétera. Todo este tipo de añadidos que nos parecen baladís o que nos parecen solo decorativos, realmente son fundamentales para construir verdaderas ventanas al pasado, que es lo que nos dedicamos a hacer nosotros. Aquí tenéis una imagen que en este caso no es de Piranesi, sino que es de Eudenie Lancelot, ¿no? Donde se ve Jorsabad, ¿no? Una de las ciudades asirias más importantes, y aquí podemos ver pues cómo nos mete. Obviamente es una imagen muy romantizada, pero también se puede aprender de ellas. Entonces vemos en algunas zonas suciedad, los sillares medio rotos, las plantas, las telas colgando de allí delante de una puerta. Eso realmente no tenemos información de que fuera así o de que no fuera así. Pero si ahora mismo presentamos esta imagen sin ninguno de estos elementos, pues obviamente resulta ajena a la realidad y resulta difícil que el espectador se meta en ella. Y eso es justo lo contrario de lo que queremos. Y veis aquí un ejemplo actual, que es también una imagen de una reconstrucción de César Figueiredo, un portugués, donde se pueden ver, aunque ahí no se detecte muy bien, pues las suciedades cayendo del techo, hierbas y distinta vegetación en el jardín que hay, vamos, en el peristilo, y otro tipo de recursos que nos ayudan a introducirnos en el pasado, ya que esto de verdad sea una ventana al pasado. Además, César lo que hace es una sección en la que nos muestra el modelo fotogramétrico en esta parte de delante, mientras que el resto lo ha reconstruido en 3D. Que esa también es otra forma de mostrar la hipótesis virtual sobre los restos conservados. Otro tipo de recurso también, bueno, realmente esto es lo que nos ayuda a llevar a cabo los recursos que hemos visto anteriormente, es decir, el uso del dibujo digital, también llamado Made Painting o la técnica de Made Painting, para humanizar y dar calidad a las reconstrucciones virtuales en 3D.
Aquí tenéis el trabajo de Torographic, en concreto es una imagen de los mercados de Trajano, y él lo único que realiza en 3D es, por así decir, la estructura general, los objetos más grandes y un poco para tener la perspectiva, ¿vale? Y una vez que tenemos este esquema tridimensional de lo que queremos hacer, pasamos a un software de diseño 2D y llevamos a cabo lo que veis allí, mediante fotografías de personas, luego dibujando sobre ellas, añadiendo luces, añadiendo suciedad, añadiendo objetos, y eso es lo que realmente le acaba dando vida a una reconstrucción virtual. Si tú a una persona le pones eso de ahí arriba, como una imagen de los mercados de Trajano, nunca se va a hacer a la idea de lo que eran los mercados de Trajano. En cambio, si le pones lo de la derecha, va a llegar a oír el rumor del mercado, a oler las especias, a sentir las telas, algo que no pasa en la otra imagen, que está deshumanizada. Esta, por lo tanto, el Matte Painting es una técnica muy útil para construir ventanas al pasado. Además, también, como hemos visto, a Piranesi le gustaba mucho representar las reconstrucciones de los sistemas constructivos, etcétera, ¿no? Y los procesos constructivos. Y aquí tenéis unas imágenes realizadas en 3D por la gente de Albanecar, que es un blog dedicado a carpintería de lo blanco, como ellos mismos dicen, y tienen unas infografías brutales para representar procesos pues como estos, la colocación de un artesonado, de la armadura de un artesonado, etcétera. Esto, además de representarnos y de mostrarnos cómo se lleva a cabo cierto elemento constructivo, también nos da información de tiempo, es decir, de que el tiempo pasa, también en las reconstrucciones virtuales. Estamos muy acostumbrados a ver reconstrucciones virtuales por las que el tiempo nunca pasa, es decir, totalmente limpias, blancas, con todas sus zonas construidas, como si les hubieran entregado los dueños las llaves ayer mismo. Y es que eso no funciona así. Antes los edificios iban evolucionando, habría zonas semidestruidas, zonas en las que estarían pintando, otras que estarían reconstruyendo, y eso también estaría bien quizás empezarlo a incluir en nuestras reconstrucciones virtuales, porque daría la sensación de que el tiempo también pasa por ellas, y eso es algo bastante importante si queremos construir ventanas al pasado, porque si no lo que estaríamos construyendo serán ventanas a la idea de pasado, a un pasado idílico que nunca llegó a existir. Y luego incluso otro de los recursos que podemos llevar a cabo es la imitación directa de láminas y formatos antiguos. Aquí, por ejemplo, este es otro de los últimos trabajos que he hecho, que bueno, lo tenéis a la derecha, por si no sabéis muy bien cuál es. Lo tenéis a la derecha y es la maquinaria del reloj de la Catedral de Santiago, que documentó Patricia Mañana y Alejandro Guimil. Lo documentaron con fotogrametría y con láser escáner, después lo modelaron en 3D en Blender, yo realicé los detalles, lo texturicé, etcétera, hice el visor de Sketchfab, la animación, y luego se me ocurrió la posibilidad de hacer una ortofoto del mismo y esa ortofoto presentarla como si fuera la ilustración de un objeto de museo del siglo XIX, una ilustración realizada en el siglo XIX. Entonces imité esta lámina que podéis ver aquí, de una silla de viaje, y también, sobre todo, la situación del autor de la lámina, la época del objeto, el museo en el que se encuentra, etcétera. Todo esto nos da como resultado lo de la derecha, que la verdad es que queda muy elegante y es otra forma de presentar un objeto. Además, esto no quita que no se combine con las últimas tecnologías. Veis ahí en la esquina inferior derecha cómo hay un código QR, por ejemplo. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a incluir en una lámina realizada al estilo del siglo XIX un código QR? Y luego, lo más importante de todo, esto es fundamental y es lo más difícil de lograr también, es conseguir imágenes que sean elegantes y que sean imaginativas. Esto es difícil de enseñar, no se puede aprender, pero enseñarlo es más complicado. No existe ningún método concreto para enseñar a alguien a hacer cosas elegantes, como se puede comprender, pero es lo fundamental. Aquí os pongo un ejemplo de José Luis de Balabat, en concreto es el de la Casa de la Diana Arcaizante. En la parte superior, bueno, pues ahí es que se ve un poco mal,
pero para que veáis uno de los trabajos más explicativos de un vistazo, de una casa romana, en concreto la casa de la Diana Arcaizante, realizó una sección, pero no es una sección completa, es una sección vertical y horizontal también de media casa. Además, esa casa está colocada sobre el modelo láser de los propios restos arqueológicos. Además, tiene unos colores muy elegantes, o sea, tiene unos colores que no destacan, que no están excesivamente saturados. Hay que huir de la saturación de los colores en las reconstrucciones virtuales. Y, por otro lado, tenemos otra imagen muy imaginativa, como es esta de aquí. Tampoco se ve muy bien, pero es la reconstrucción virtual de un momento de la excavación de la casa de la Diana Arcaizante en el siglo XVIII. Esto tampoco se suele hacer casi nunca. Aquí, como conservamos muchísima información de cómo se llevó a cabo la excavación de esta casa romana, pues desde Balabat han reconstruido de forma virtual el proceso de excavación en el siglo XVIII. Y nos muestran pues las carretillas que utilizaban entonces, las herramientas que utilizaban, los caballos para sacar la tierra, e incluso, aunque tampoco se ve muy bien, tenemos ahí las líneas como unos trazos oscuros, que es la planta que ya conocemos, hoy ya sí conocemos, representada sobre esa tierra que todavía no había sido retirada en el siglo XVIII. Entonces, lo fundamental es eso, hacer cosas imaginativas, ir más allá, saber que todo se puede hacer y, sobre todo, que sean elegantes. Es complicado lo de que sean elegantes. Pero una de las cosas fundamentales para que sean elegantes, una cosa que muy pocas veces, o se estudia poco, pero se tendría que estudiar mucho más, es la composición. La composición en una imagen y los encuadres son fundamentales para que una imagen sea agradable a la vista. Y en este caso lo podéis ver en una lámina de Piranesi también. Y os pongo solo un ejemplo de los miles que podría haber. ¿Conocéis la regla de los tercios? Consiste en dividir una imagen en tercios, tanto verticales como horizontales, y tenerlos en cuenta a la hora de realizar el encuadre. En este caso, Piranesi ha colocado justo cortando una de esas líneas del tercio de la imagen, el centro del arco. Eso hace que nuestra vista encuentre muchísimo más atractiva esta imagen, centrándonos en ese lado, pero además tiene más cosas esta imagen en cuanto a composición. Encontramos en el tercio inferior, toda la parte del tercio inferior ocupada por las personas, por los restos arqueológicos de esa zona de Roma, por el acueducto que se ve ir hacia el fondo. El tercio medio, en cambio, veis que a los lados queda como encuadrado por estos dos restos de árboles, ¿no? Veis que hay árboles tanto a la derecha como a la izquierda, que consiguen encuadrar la composición y que no se nos vaya la vista hacia afuera. Y luego el tercio superior es un poco el menos importante y aparece protagonizado pues, sobre todo por la cumbre de este arco. Pero es que además tiene más cosas esta composición, y es que el propio arco, con las líneas de fuga que tienen las propias piedras, aunque ahí se ve un poco mal, pero las propias piedras del arco tienen líneas de fuga hacia el fondo, que son acompañadas también por el propio acueducto, ese acueducto que vemos de allí que va hacia el fondo, y entonces toda esa imagen hacia el fondo nos lleva hacia la ciudad de Roma, que estaría allí en la parte izquierda. Esta composición que a Piranesi seguro que no tuvo que darle tantas vueltas, somos nosotros que lo estudiamos ahora, él ya tendría la vista para ello, consigue resultar atractiva para nuestra vista y consigue aportar elegancia al resultado final. Esto es fundamental. Y yo sí que me encuentro, o nos encontramos normalmente con muchos alumnos y mucha gente, que este arco, si lo hubieran tenido que hacer un renderizado, te lo hubieran colocado en el centro de la imagen. Y eso queda mal. O sea, hubiera quedado muy mal ese arco justo en el centro de la imagen centrado. Son pequeños trucos que hay que ir mirando, pero que yo creo que estaría muy bien estudiar más la composición para lo que llevamos a cabo. Y aquí os pongo otro ejemplo de elegancia, aunque queda muy desvirtuado por el proyector, que se ve muy oscuro, pero es una de las reconstrucciones virtuales de Carlos Carpetudo, de la gente de Morbase,
y en concreto es el castillo que está en Montemoro Novo, ¿no? Y es una de las últimas reconstrucciones que han realizado, está como flanqueado por las nubes y a través de las nubes se puede ver ese castillo que también ha realizado técnica de matte painting para repasar las aristas y añadir algunas cosas. Los colores, aunque aquí no se vea, yo lo tenéis que imaginar, son un poco pardos, nos acercan mucho más a lo que eso pudo ser, nos acercan al pasado de ese espacio y es un sitio al que dices, joder, yo querría meterme allí, querría viajar ahí, quiero saber más de ese sitio. Esto no nos pasaría si los tejados fueran rojo chillón, si los muros fueran amarillos y si las almenas fueran cuadrados. Y es algo que tenemos que intentar ir siempre caminar hacia ello, hacia la elegancia de lo que hacemos. Y bueno, una vez que hemos visto unos cuantos trabajos de gente, de compañeros nuestros, infinitamente mejores que yo, os voy a mostrar un trabajo, uno de los últimos trabajos en los que he estado ocupado y en los que también he aplicado todas, o no todas, pero algunas de estas técnicas que hemos ido viendo, ¿no? Entonces es el caso de la iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara, de la que, como veremos, bueno, os voy a contar un poco de la que, como veremos, se conserva muy poquito, solo se conserva una capilla, que no se ve aquí en este caso, ahora después la veremos, y a partir de esa capilla, de la información histórica que hay, de las láminas antiguas que encontramos, he llevado a cabo la reconstrucción virtual en 2 fases y luego un trabajo de matte painting y de otro tipo de cosas, que muchos ya conoceréis, pero os voy a explicar algunas otras cosas que igual no sabéis. ¿Veis aquí el cambio? Este es el modelo 3D original. Yo modelé esto en 3D, le he puesto la textura y lo podía haber dejado así y me hubiera podido quedar contento. Realmente se ven más o menos bien los volúmenes y es una reconstrucción virtual normal. Pero obviamente es necesario que vayamos algunos pasos más allá y que aportemos a estas imágenes la capacidad necesaria de trasladarnos al pasado. Y pues para ello llevé a cabo esta operación de postproceso con Photoshop, añadiendo distintos elementos, añadiendo imágenes, realizando dibujo digital. Bueno, ahora os explico un poco en concreto lo que tiene. Como podéis ver ahí, algunos de los añadidos que hacen que esta imagen cobre vida, porque el renderizado anterior era una maqueta, era un cacho de plástico, y ahora esto realmente es una iglesia, pues son estos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en la parte superior los pájaros. Esos pájaros de ahí, que parecen una tontería meterlos, aportan vida a la imagen, le aportan sonido, le aportan movimiento. Encontramos también que los tejados, que en esta imagen eran totalmente planos, porque es un plano texturizado con una textura de tejas, aquí cobran vida, porque gracias al dibujo digital puedo repasar sus lados, añadir detalles y hacer que parezcan tridimensionales cuando realmente no lo son. Es curioso que un renderizado tridimensional parezca menos tridimensional que una imagen retocada en 2D. Pero bueno. Luego también los contornos. Todos los contornos están repasados de un modo u otro, más o menos, de forma artística, con dibujo digital. Y eso hace que tenga la apariencia de una lámina tradicional, de una lámina dibujada en 2D. Además, por supuesto, poner un fondo de cielo. Si no ponemos un fondo de cielo, es eso, nos parece un cacho plástico ahí tirado, ¿no? Además, el cielo ha sido también retocado con algunos filtros para que parezca un dibujo y no un cielo real, porque esta imagen intenta imitar un dibujo. Luego también en el fondo he añadido una especie de edificaciones difuminadas desde la perspectiva adecuada, de tal manera que no nos distraigan de la iglesia, pero que nos ayuden a entender que esto es un edificio que está en una ciudad y que tiene un entorno determinado. Y luego también el añadido de figuras, de objetos, como podéis ver por ahí, ¿no? Esa figura, por ejemplo, es que no tiene ni cara, o sea, es un esbozo simplemente, pero como no es lo que importa, realmente lo que importa es la iglesia, la figura cumple su cometido perfectamente, darnos el tamaño, darnos quizás alguna información de contexto, pues ver que eso es la Edad Media, y bueno, como veis también objetos que cumplen el mismo objetivo. Por supuesto, hay que pintar las sombras de esos objetos y las sombras de esas personas, porque al no estar en el 3D no aparecen proyectadas sobre nuestro modelo 3D, pero todo esto al final en conjunto pues nos da una apariencia bastante elegante y bastante adecuada para mostrar una imagen de forma bidimensional.
La composición, que he dicho que es muy importante, aquí es una composición clara, es piramidal total. Es una pirámide colocada en el centro de nuestra imagen. Este es otro tipo de composición que también funciona muy bien. Esta es otra de las imágenes. Es la segunda fase. La anterior fase era del siglo XII-XIII y esta es del siglo XVI. La capilla que veis a la izquierda es lo único que se conserva ahora y ese es el modelo fotogramétrico de esta capilla en cuestión. El resto es modelado 3D de forma manual en Blender. Lo mismo, esta imagen ahora mismo nos puede resultar un tanto vacía, un tanto sin alma. Y por eso se ha llevado a cabo el trabajo de Made Painting para hacer que esto cambie y para aportar vida a la imagen en 2D. Obviamente veis la diferencia, ¿no? Esto así no me hubiera gustado ni a mí, ¿no? Pero así pues es completamente diferente. Los añadidos y los elementos son los mismos que os he explicado en la otra, pero aquí realizados de forma diferente. ¿Cuál es la composición de esta? Pues bueno, si usamos la regla de los tercios, también podréis ver que más o menos la torre queda ladeada a la izquierda, queda en medio de los 2 tercios del lado izquierdo, y además también la perspectiva hace que nuestra vista vaya hacia la propia torre y hacia la capilla, ¿no? Porque viene como desde ese lado hacia allá, gracias a las líneas del tejado, etcétera. Bueno, no solo me baso en las láminas para añadir ciertas cosas, sino que en este caso en concreto tenemos una lámina desde este punto de vista en concreto. El punto de vista también es muy importante para imitar ciertas imágenes del pasado, ciertas ventanas al pasado, ¿no? Aquí he cogido exactamente el mismo punto de vista o parecido que tiene esta lámina de mediados del siglo XIX, que ha sido una de las fuentes que he utilizado para hacer esta reconstrucción virtual. Esta es una lámina de una litografía de Villamil que hacía láminas muy imaginativas, muy orientalizantes y añadiendo cosas que no eran de verdad ciertas, ¿no? Por eso se ve tanta diferencia, ¿no? Por eso vemos diferencia entre esto y esto. Diréis, hay cosas que faltan. No, es que hay cosas que sobran y lo sabemos en la litografía de Villamil, que se inventó unas cuantas cosas. Pero bueno, es una de las fuentes más importantes que tenemos para conocer la historia. Y no contento tampoco con solo fijarme en el punto de vista y en otros elementos para realizar mi reconstrucción virtual, también he hecho una especie de tributo a la propia lámina de Villamil, añadiendo en mi imagen, en mi lámina, los mismos personajes que están en la lámina de mediados del siglo XIX. Entonces, esta mujer que lleva un niño en brazos y que va acompañada o de otro niño, de una especie de enano, y luego también el hombre, por ejemplo, que está apoyado con un gorro y con una especie de capa negra a una columna, o este hombre que está sentado al lado de la iglesia apoyado en una roca, pues esos son figuras que he cogido de la propia lámina y he utilizado para hacer la reconstrucción virtual entera. Entonces, ahí los podéis ver mejor, están ahí colocados, en la lámina estaban colocados de otra manera y había muchas más personas. Pero bueno, es una especie de tributo a la lámina del siglo XIX. Y bueno, después todavía he hecho más cosas con este proyecto, como es imprimir estas láminas, que son 4 en total, aunque aquí no os he puesto todas, las imprimí en tamaño A3 y realicé como una especie de infografía manual con ellas, también en cierto modo en tributo al pasado, colocando pequeños recortes, colocando capturas de pantalla del proceso que yo había hecho, colocando imágenes de las fuentes que yo había utilizado, y luego las presenté como una exposición, una pequeña exposición, en Portugal hace unas semanas. Aquí tenéis otra de ellas y, como veis, con pequeñas notas escritas a mano. Arriba, por ejemplo, veis distintas láminas del siglo XVIII, XIX que he utilizado para llevar a cabo esta misma reconstrucción virtual. La planta de esta fase de la iglesia. Todo ello colocado como si fuera una especie de cuaderno de notas dedicado a esta reconstrucción. Y luego, últimamente, he hecho también esta otra vista, imitando estas imágenes de Piranesi y otros totalmente ortogonales, que nos permiten entender muy bien las dimensiones del edificio, y en este caso, realizando la comparación entre el estado de la iglesia del siglo XVI y el estado actual. Veis que únicamente queda la capilla
que podéis ver ahí, que actualmente es visitable, y en cambio durante el siglo XIX se derribó la torre, se derribó toda la iglesia y en el siglo XX se construyó un edificio allí bastante feo, una gasolinera y cosas mucho más prosaicas, ¿no? Así que esa es la pena un poco. He añadido además letras a los distintos elementos, también imitando un poco ese recurso que se llevaba a cabo en las láminas antiguas, y abajo una leyenda, y entonces puedes ir viendo las letras y buscarlas abajo y saber exactamente qué es cada cosa. Y esto también nos ayuda, por ejemplo, a que si yo hubiera puesto líneas que salen de la reconstrucción, como que nos corta un poco la imagen, porque las líneas siempre nos despistan más. De esta manera podemos ver la imagen limpia y abajo tenemos la leyenda, ¿no? ¿Por qué no? Y luego la escala, claro, porque como son vistas ortográficas, se pueden medir. Bueno, ya para acabar, después de todo esto, recapitulando, vamos a ver las conclusiones. ¿Qué podemos aprender de la ilustración antigua? ¿Qué recursos podemos y estamos ya utilizando? Pues tenemos desde la representación, como habéis visto, de plantas y alzados ortográficos de forma artística, algo que utilizamos yo creo más bien poco, pero que cada vez podemos ir utilizando más. Por supuesto, la representación simultánea de los restos conservados y las hipótesis reconstructivas, tal y como nos mostraba Iñaki en sus trabajos y como vamos a ver en muchos otros. Esto también lo tenemos que ir aplicando más porque nos permite ver a la vez dos momentos. El añadido de objetos y personas que aporten realismo e información de contexto y escala. Nunca más reconstrucciones virtuales totalmente vacías e inhóspitas, porque es que eso no tiene nada que ver con el pasado. Además, añadido de suciedad, telas, vegetación, irregularidades. En el pasado, tanto como en el presente, no hay edificios que estén limpios, que estén totalmente limpios. Y aunque en el presente sí que podemos encontrar algunos edificios más limpios, en el pasado sí que os digo yo que es imposible, porque ha llovido siempre y la lluvia, sobre todo en los exteriores, hace que un edificio jamás vaya a estar limpio, te caen chorretes. O sea, os invito a que os fijéis en las suciedades de los edificios, que viene muy bien para luego llevar a cabo nuestras reconstrucciones virtuales. Por supuesto, todo esto que he comentado hasta ahora se puede llevar a cabo, como os he dicho, con la técnica del matte painting, con el dibujo digital sobre estas imágenes bidimensionales. De esta manera aportaremos calidad y humanizaremos nuestras imágenes. Luego, la representación de los sistemas y procesos constructivos. Como he dicho, esto sería algo muy, muy interesante que lo empezáramos a implementar más, porque nos daría la idea de tiempo, la idea de que en un edificio nunca le vamos a pillar en el momento recién construido, siempre va a tener algunas zonas en construcción, en reparación, en obras, etcétera. Puede ser bueno incorporar eso. Además, nos puede ayudar a entender también qué tipo de herramientas usaba esa gente para llevar a cabo esos procesos de construcción o cómo se llevaban a cabo esos procesos. El uso responsable, siempre, de filtros y fondos que envejezcan la infografía. No consiste tampoco en meternos en Photoshop y volvernos locos con los filtros, que al final ni se vea lo que tenemos, ¿no? Que eso también hay veces que se nos puede ir la mano. Es verdad que quedan muy bien los filtros, pero con cuidado. Y como la imagen que nos ha puesto, vamos, que hizo Juan Diego, ¿no? La imitación directa de láminas y formatos antiguos. ¿Por qué no? Esto es algo que tampoco se hace mucho. Igual, no sé, igual estaría bien también probar algunas formas de representar objetos que han usado en la antigüedad, probarlas en la actualidad con proyectos punteros. ¿Por qué no? Y luego, sobre todo, y como he dicho, lo más importante, potenciar la elegancia y la imaginación en nuestras imágenes, que también es posible. No consiste solo en lanzar un renderizado y ala, esto ya nos vale. Pues vamos a intentar hacer algo elegante. Y listo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por mostrarnos estos trabajos
hermosos, tanto tuyos como de otros compañeros, amigos y maestros que también conocemos todos, muchos en común. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Pablo Aparicio sobre la presentación que ha realizado. Y si tenéis que hacerle, igual os toca hablar en voz alta. Yo al menos haré una valoración, así hago que te quedes aquí un ratillo más. Contamos con Pablo desde esta presente edición y también de manera creciente en la siguiente, precisamente por su buen hacer con determinadas técnicas en infografía 2D, concreto en Med Painting y en muchas otras en las que demuestra su buen hacer. Metiendo un poco el dedo en la llaga, recientemente hay mucha gente que está llevando a cabo una serie de críticas acerca de la conveniencia de incluir la infografía 2D y las técnicas de infografía 2D, pero más específicamente la ilustración 2D, dentro de lo que denominamos arqueología virtual o virtualización del patrimonio. Esto ellos suelen argumentarlo bajo el pretexto, no carente de razón, de que todo aquello que no pueda ser testeado, todo aquello que no pueda ser sometido a pruebas de laboratorio, cualquier modelo tridimensional bien realizado puede ser sometido para un estudio de cargas, de empujes, incluso de eficiencia energética, de distribución de empujes, en fin, multitud de usos, ¿no? Sin embargo, de lo que nos habla Pablo hoy aquí, por ejemplo, de estas cualidades no fácilmente misurables como la suciedad en los objetos, esos pájaros alrededor de la ilustración, esos fondos difuminados y muchas cosas más, para estas personas no entran exactamente en esa categoría de información y por tanto no la incluyen dentro de una disciplina que ellos consideran puramente científica. Aquí entraríamos en un debate a lo mejor interminable. Viéndolo, ahora le preguntaré a Pablo su opinión. Recientemente alguno de vosotros me decía que en jornadas celebradas hace poco pues había habido algún debate elevado de tono, con críticas bastante fuertes hacia el mundo de lo que es la ilustración. Yo personalmente creo que este argumento que os he comentado, pues bueno, tiene cierta parte de razón. Es verdad que aquí hemos hablado más de criterios estéticos, pero personalmente considero que todo aquello que pueda ayudar a transmitir mejor un mensaje, una imagen, cualquier tipo de información, bueno, pues lo que cabría preguntarse es si tenemos que definir la arqueología virtual o la virtualización del patrimonio como algo únicamente empírico, es decir, trasladar la metodología de laboratorio de las ciencias puras a la arqueología virtual, lo cual, por otro lado, plantearía muchos inconvenientes, también para el 3D, o abrirlo tengamos en cuenta que uno de los grandes campos de utilización de la virtualización del patrimonio es la difusión, y si hablamos de difusión, la categoría estética es algo de lo que no podemos prescindir. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Supongo que esto invita a una reflexión más que a decir cosas claras o nítidas. Yo no es que tenga una respuesta o una opinión perfectamente formada, pero se presta bastante a la reflexión. No sé qué opinas tú, Pablo, y algún compañero más que recientemente ha estado protagonizando este tipo de discusiones por ahí. Creo que este es un debate que ya se ha producido. O sea, es un debate que ya se ha llevado a cabo, quizás no en arqueología virtual, pero sí en arqueología, donde durante mucho tiempo vivimos el boom de la arqueología procesual, que también intentaba decir que solo podía ser arqueología aquello totalmente mesurable, aquello que pudiera expresarse en estadísticas, aquello que pudiéramos contabilizar. Luego hubo como una reacción, que es la arqueología postprocesual, que intentaba justamente lo contrario, es decir, que todo era muy subjetivo y bueno, pues la otra cara de la moneda, y ahora realmente se está en otro punto distinto que intenta combinar un poco las dos caras, ¿no? Es decir, pues claro que hay cosas mesurables, claro que hay cosas técnicamente necesarias y que tiene que ser todo como más empírico, como tú dices, pero obviamente si hablamos de arqueología o si hablamos de arqueología virtual, de patrimonio, de historia, esto no se puede desligar de la parte subjetiva, la parte más atractiva o más propia de la difusión y de acercarse a la gente, de empatizar con la gente, como es esto, ¿no? Como son ciertos elementos que, aunque parezca, y obviamente es así, que no se pueden medir, que no se pueden contabilizar,
pero producen en la persona que los ve o en la persona que interactúa con ellos una sensación que permite acercarle mucho más al pasado y de esa forma incluso hacer que le lleguen mejor las cosas mesurables que sí que tenemos sobre la mesa, ¿no? Entonces creo que la combinación de todo ello es lo mejor. O sea que yo sí que incluiría, y de hecho es que lo incluimos normalmente, pues porque cuando hacemos vídeos, cuando incluimos fuego, cuando el fuego tampoco se puede medir, o cuando incluimos agua o hierba, telas, todo eso realmente no es nada mesurable. Pero lo incluimos porque nos aporta información de algún modo contextual e histórica que de otra manera no podríamos tener y que es necesaria también, ¿no? Entonces eso creo yo. Estoy bastante de acuerdo. No sé si tú querías comentar algo, Jaime. Sí, no sé si... Ahora va. Bien. Bueno, enhorabuena porque me ha encantado. Yo no creo que haya un conflicto. Yo creo que se puede ser absolutamente riguroso con todos los elementos mesurables, tal, todo en una fase, como cualquier investigación que tiene una fase. Lo único es que encima el trabajo de virtualización tiene una vertiente que puede ser experimental, pero es minoritaria, pero la mayoritaria es vinculada a la divulgación y a la difusión, y por lo tanto va en el ADN casi de la disciplina. Yo lo haría al contrario. El problema está cuando, por ejemplo, los arqueólogos hacemos una publicación científica de una excavación y, sobre todo en el ámbito latino, en el anglosajón no tanto, no damos el salto a la divulgación y por lo tanto nos quedamos con ese conocimiento. Cuando pasas a la divulgación tienes que utilizar elementos de conexión con el público que el público reconozca. Aquí en realidad hay unos elementos muy interesantes y es que el público en general se reconoce en elementos que tú lo has comentado, en que puede haber una cierta empatía en la que hay. Entonces es lógico que se haga así y no es incompatible con, serían como fases del trabajo y el elemento de ilustración en el estilo que sea, pero a mí me ha gustado mucho en las conclusiones un poco esas pautas o esos elementos que se pueden integrar, porque de lo que se trata es de conectar con el público. Yo no sé, no he asistido a esos debates, pero el debate lo haría al contrario. La gran crítica que se puede hacer a la ciencia tradicional o a la arqueología tradicional es su incapacidad muchas veces de conectar, de socializar el conocimiento. Al fin y al cabo, se trata de eso. Y lo bueno que tiene la virtualización es que va como en el ADN, y esto es un desarrollo que va claramente vinculado a eso. Yo lo veo necesario, absolutamente necesario, no contradictorio. Hay que decir también, mientras a lo mejor alguno, no sé si queréis también participar, hay que decir, para ser justos, que estas personas, su crítica, para no demonizarlos, de ninguna manera están despreciando lo que es la ilustración. Nadie podría despreciar, por ejemplo, estos trabajos tan hermosos que hemos visto, ¿no? Pero ellos lo que hacen es separarlo nítidamente, claramente, de lo que son las técnicas de arqueología virtual. Para ellos, la arqueología virtual utiliza una metodología puramente científica, empírica, prescinden de todos aquellos aspectos. Ya os decía que esto podría dar lugar a seguir debatiendo, no es muy relativo, pero en principio solo aspiran a utilizar la arqueología virtual para demostrar cualquier tipo de hipótesis, para para que nos entendamos del mismo modo que un químico o un físico utiliza un laboratorio, poniendo a prueba y tratando de demostrar su hipótesis teórica. Entonces ellos, es una opinión interesante a tener en cuenta, ellos no es que estén despreciando de ningún modo la ilustración 2D, por cierto, hacen muchas veces lo mismo, elevan la misma crítica contra el diseño tridimensional si no tiene un fin per se. Entonces, lo que hacen es desligarlo claramente de lo que ellos consideran que debe ser la arqueología virtual. Lo sacan fuera de esos límites que ellos ven ahí. Es una opinión. No sé si alguno más quiere participar o tiene una opinión al respecto. Espera, Pedro, que te vamos a acercar el micrófono, que aunque tienes un buen bozarrón... Gracias. Bueno, Pablo, muy buen trabajo, enhorabuena. Y solo quería comentar eso, que no me gusta cuando se desprecia pues, técnicas de representación minimalista, porque cada cosa en su contexto, en su debido contexto, pues puede ser adecuado. Claro, la crítica puede ir también por otro lado en el abuso de la ilustración a la hora de despistar del objeto documentado,
el exceso de decoración puede incluso caer en el falso histórico, que es algo que siempre hemos criticado. Nosotros, cuando nos explicaba ya Raskin, que a mí me encantó cuando Dani pues nos comentaba y tal, y pues siguiendo esa línea de representación en cada lugar, a cada público diferente que lo elige, porque si yo voy a presentar a una serie de técnicos un abrigo rupestre, fotogramétrico y tal, yo no tengo que adornar eso, porque es el panel en sí y punto. El que estudia con una estación total un modelo y lo geoposiciona, pues dependiendo de la intención que tenga tu trabajo de documentación, pues se ve una técnica u otra. Lo que hacemos realmente es lo bueno, que es enriquecer con la variedad, cada uno aportando de su campo. Entonces, en ese sentido sí está genial todo lo que se hace. Claro. Sí, o sea, estoy de acuerdo totalmente. Además, a mí me gustan también las reconstrucciones así minimalistas, y ahí vienen muy bien de vez en cuando, para ver, por ejemplo, los volúmenes. Entender mejor los volúmenes de un edificio se hace mejor si está sin texturas y totalmente minimalista, ¿no? Sin nada de decoración. También los renderizados, como por ejemplo alguno que ha hecho Luis del Castillo Sabiote y demás, totalmente en blanco, sin textura, ayuda mucho a entender la geometría y los volúmenes, y también resulta muy elegante, o sea que no, una cosa no quita la otra. Y es verdad que también hay que tener en cuenta el público al que vaya y la razón para la que se haga, etcétera, ¿no? Sí.